Buenas noches. De nuevo es un gusto para mí el poder estar con todas ustedes y de nuevo poder escuchar y estudiar porciones de la palabra que nos ayudan a tener hogares y casas mucho más felices, más de acuerdo al diseño de Dios. De nuevo vamos a seguir con nuestro ciclo de la mujer que Dios diseñó y como ustedes lo vieron en nuestra publicidad en Facebook, el tema que hoy vamos a tratar es el amor es algo más que palabras. ¿Qué es amor? Amor es una palabra que ha sido, yo creo que de las más usadas en todos los contextos de la vida del hombre. Se han escrito libros acerca del amor, se han escrito canciones acerca del amor, hay poesías que están dedicadas a este tema. Y para entrar ya en el asunto, tendríamos en primera instancia que describir qué significa la palabra amor. La palabra amor en el lenguaje de la Real Academia de la Lengua Española se describe como sentimientos profundos de afecto hacia una persona. Sentimientos profundos de afecto hacia una persona. Y aunque es una definición bastante acertada, no podemos quedarnos simplemente en esa definición, sino que tenemos que ir básicamente a lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia, el cómo la Biblia define y describe ese amor. Desde el punto de vista bíblico, la descripción que nosotros podamos dar al significado de esta palabra es que el amor es la más poderosa expresión de sentimiento, sí, pero también de compromiso dada por Dios entre dos personas. Aquí quiero detenerme un poquito, porque nuestra sociedad a lo largo de la historia siempre nos ha dado un punto de vista de que el amor es simplemente sentimientos. Por eso lo vemos en nosotros en las novelas y lo que yo les decía, libros, canciones, poesías, todas ellas nos hablan de hermosos sentimientos que una persona alberga en su corazón para con otra. Pero la Biblia va un poquitito más allá. La Biblia nos habla, sí, de sentimientos, pero también de expresiones altas, de compromiso entre dos personas. La palabra amor, bíblicamente hablando, siempre va a estar asociada con términos como cuáles: decisión, compromiso, gozo, sufrimiento, precio, sacrificio, perdón, paciencia, compasión. Y como ustedes lo ven ahí, muchos de estos términos no encajan en la palabra sentimientos. Tenemos, por lo tanto, mucho que aprender y para ello tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es Dios. La Biblia nos describe que Dios tiene un profundo amor hacia nosotros, pero la Biblia va un poquitito más allá describiendo a Dios como amor en esencia. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a las Escrituras para empezar a lograr un mayor entendimiento, para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados y nuestro corazón al mismo tiempo pueda ser ensanchado en cuanto a cuál es la cosmovisión y el entendimiento que tenemos nosotros acerca de la palabra amor. Para eso quiero invitarlas, por favor, si ustedes pueden acompañarme al Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Creo que muchas de nosotros lo conocemos de memoria, pero vayamos, no está de más que vayamos a las Escrituras y los leamos de allí. Dice la palabra del Señor en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a empezar a desglosar un poquitico qué es lo que nos está transmitiendo este pasaje bíblico. Primero, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué nos habla este pasaje acerca del amor? Uno, el amor no es solo sentimiento. Dios nos estaba amando allá en el cielo, pero Él no simplemente se quedó allá en el cielo diciéndonos, oh mis hijos, cuánto los amo. No, Él descendió aquí a la tierra y nos entregó su amor. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de amor, el amor no es solo sentir. El amor, si es genuino y verdadero, tiene que demostrarse y se demuestra a través de una entrega sacrificial
siempre buscando el bien de otros. Por eso es muy clara esta porción de la palabra. Él no solamente sintió amor, sino que lo entregó a través de su Hijo con un propósito, y el propósito era que cada uno de nosotros pudiera disfrutar de la vida eterna, siempre buscando el bien del otro. Vamos a otro pasaje que también nos va a arrojar muchísima luz. Si pueden ustedes, por favor, vayan al libro de Romanos, allá en el Nuevo Testamento. El libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto de nuevo recalca y hace énfasis en la verdad. No solo sentimientos, el amor se tiene que mostrar. ¿Y cómo lo mostró Jesús? ¿Cómo lo mostró Dios? Ese amor hacia nosotros es un amor absolutamente incondicional. Es un amor que caminó una milla más, que se entregó un poquito más, que no conoció límites en cuanto a entrega, en cuanto a renuncia, en cuanto a sacrificio, buscando el amor y el beneficio para cada uno de nosotros. Cristo fue molido en la cruz. Y ese tipo de amor es el que es un amor verdadero, porque el amor no solamente se siente, el amor después de que ha nacido como un sentimiento tiene que cultivarse, tiene que aprenderse como Cristo lo aprendió a través de la obediencia a los principios de su Padre. Y lo más importante acá, en estos dos versículos que hemos estado estudiando, tanto en Juan como en Romanos, nos dice que ese amor genuino, que nace en un sentimiento, pero que trasciende a una entrega, a una renuncia, a un compromiso, a una decisión de entregarlo de una manera incondicional, siempre va a producir un fruto que va a bendecir las vidas de las personas que nosotros decimos amar. Un último versículo, por favor, quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, allá en el Nuevo Testamento, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Si ya lo tienen, dice así: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. De nuevo, tenemos que regresar al título del tema que hoy nos está acompañando, que estamos desarrollando, y es: el amor es algo más que palabras. Y como dijo mi esposo, es mucho más que palabras. Este versículo lo condensa de la manera más clara que pueda ser condensado. Amor no es amor de palabras y de lengua. Es muy fácil decir te amo. Otra cosa es traducir ese amor a la vida práctica, en los hechos, en la verdad, en la vivencia mía hacia las personas que yo amo. Por último, lo último que quería decirles en cuanto a esta definición, ya que podamos empezar a empaparnos y a entender un poquitico más acerca del amor, el genuino amor, el verdadero amor, que es el tema que nos ocupa hoy, es que el amor siempre va a edificar. El amor nunca va a destruir. El amor va a restaurar. El amor nunca demuele. El amor se multiplica. Nunca el amor se resta. El amor edifica. El amor construye. Y de eso se trata cuando nosotras venimos a hablar de nosotras como mujeres, en el diseño que Dios planeó para nosotras, es que nosotras pudiéramos ser esos vehículos del amor de Dios. Y qué mejor lugar para ser esos vehículos, esos canales a través de los cuales Dios irradia un amor genuino y verdadero, que nuestra casa, que nuestros hogares, que con nuestras familias. Y por eso, ya entrando a la aplicación un poquitito más
del tema, quiero que por favor de nuevo me acompañen a un pasaje que hemos estado tratando y que hemos estado tocando a lo largo de este ciclo de la mujer en el diseño de Dios. Quiero por favor que vayamos a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4 dice así: que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Esta fue, y les recuerdo, una instrucción que el apóstol Pablo le dio a Tito para que él encargara a mujeres ancianas, a mujeres de edad mayor, que enseñasen a mujeres jóvenes. Y esta era una instrucción de vital importancia, hablando de que los principios de la palabra del Señor fueran instaurados en la base de nuestra sociedad. Y desde ahí transformar nuestra sociedad bajo esos principios. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es: mujeres ancianas, mujeres mayores, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Nosotras, como mujeres mayores, yo soy siendo madre, siendo abuela, y muchas de ustedes estando rodeadas, no solamente estamos hablando de mujeres en nuestro círculo de influencia familiar, pero en nuestras iglesias, las mujeres jóvenes necesitan empezar a entender cuál es el significado real del amor. Desde que ellas empiezan a despertar a la vida, que ellas puedan en verdad descubrir cuál es el verdadero amor. Y si realmente ellas están recibiendo ese amor y están preparándose para entregar ese amor el día en que ellas conformen una familia según el plan de Dios. ¿Cómo se traduce ese amor, esa enseñanza? Por favor, acompáñenme a uno de los proverbios que yo estoy absolutamente segura casi todas nosotras conocemos también de memoria y lo hemos escuchado en muchísimos lugares. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Es pequeñito, pero muy fácil de memorizar. Dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. De nuevo lo repito: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo derriba. Cada una de nosotras como mujeres estamos vinculadas al negocio de la construcción. Ustedes me dirán: ¿negocio de la construcción? Sí. El negocio celestial de la construcción de hogares y de familias. El más importante de los negocios en el que nosotras como mujeres podamos estar involucradas. Dios nos ha dado ese grandísimo privilegio, esa grandísima oportunidad, ese alto honor de construir hogares según el plan de Dios y de construir vidas según el plan de Dios. Es la labor más importante, mis hermanas, y aquí yo quiero hacer un alto. Es la labor más importante que nosotros podemos ejecutar a lo largo de nuestras vidas. Edificar vidas y edificar hogares conforme al plan y el propósito de Dios. Creo que nuestra sociedad está siendo destruida porque muchas veces nosotros hemos puesto el énfasis y el valor y la importancia de esta tarea en un lugar muy bajo y le hemos dado el lugar que tiene a otro tipo de negocios en los cuales nosotros podamos estar involucrados. Y mis hermanas, créanme, como les he repetido desde el principio, sé que el mundo ha cambiado, sé que muchísimas veces las mujeres no solamente quieren, sino se ven forzadas a salir de su casa. Pero no se trata de que estemos trabajando afuera o adentro, se trata de que cuando nosotros vivamos, podamos entender que cada pequeño detalle en nuestra vida familiar construye o derriba. Y nosotras como mujeres de Dios estamos llamadas a construir vidas y familias que respondan al plan y al diseño de Dios. Entonces, esos dos pasajes nos dan muchísima información en cuanto a nuestro llamado y en cuanto a lo que nosotros
tenemos que hacer. Y nosotros, yo les animo a que cada una de nosotras piense, esa labor que nos encomendó el Señor, ¿le he dado la estima que el Señor le da? ¿Le he dado el valor que tiene? ¿Estoy trabajando en desarrollar un mayor entendimiento para construir mi casa, para construir mi hogar, para construir las vidas alrededor de mí? ¿Desarrollando un diseño de Dios? O si por el contrario estamos en otro lugar y estamos dando y entregando nuestras fuerzas a otras cosas que no tienen esta importancia. Este trabajo y esta responsabilidad que Dios nos dio tiene una trascendencia no solamente aquí en la tierra, porque sí, cuando nosotros levantamos hijos responsables, buenos ciudadanos, gente que sabe trabajar, gente que no es perezosa, cuando nosotros construimos un hogar en donde hay una atmósfera de amor, todo eso afecta a nuestra sociedad. Pero nuestro trabajo no solamente tiene trascendencia a nivel económico, a nivel social, a nivel afectivo, en nuestra vida, aquí en la tierra, pero es mucho más allá. Es un trabajo que va a trascender la eternidad. Y algún día nosotros vamos a tener que dar cuentas, pero aparte de las cuentas que tengamos que entregarle al Señor de qué hicimos con nuestra vida y en qué invertimos nuestras fuerzas y cómo hicimos nuestro trabajo a la hora de construir nuestros hogares, nuestras familias, de aportar a la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos. Más allá es la simple satisfacción de ver que cada tarea que nosotros realizamos en casa, por rutinaria que parezca, como el simple hecho de lavar la loza o de limpiar el piso o de preparar una comida para que esté caliente, para que nuestros hijos y nuestro esposo la disfruten, en cada una de esas cosas hay eternidad, hay ministerio. Y Dios se complace cuando nosotros lo hacemos pensando en eso. Y hay un fruto, mis hermanas, hay un fruto. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11 que nosotros debemos echar nuestro pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo ese pan va a regresar. Y así es nuestra vida en casa. Quizás nosotros trabajamos mucho y a veces nos sentimos desalentadas y desanimadas, pero ustedes saben que Dios está trabajando, que Dios va a tomar cada una de esas labores para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Entonces, entendamos, abracemos, mis hermanos, valoremos y apliquemos cada una de esas formas para que nosotros podamos construir nuestra casa. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica, y es una figura, un ejemplo a través del cual Salomón nos da luz en nuestra labor. Para edificar o al edificar, nosotros tenemos que asegurarnos de que se cumplan estas tres fases. Primero, que coloquemos bases y fundamentos que sean firmes. Segundo, colocar columnas y vigas que conecten toda la casa y que ayudan a que nuestro hogar permanezca. Y tercero, tenemos que también colocar ladrillo tras ladrillo en esa labor. Todas estas fases van a demandar de nosotros un trabajo diario, un trabajo permanente y va a demandar de muchísima diligencia. Empecemos. Los fundamentos o la base. Los fundamentos y la base en la construcción de una casa son las que le van a dar toda la fuerza para que esa casa pueda sostenerse en medio de los vientos, de las tormentas y de las situaciones que nosotros vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida, como miembros de una familia, pero también como la familia, como el núcleo familiar. Esos fundamentos son la base y quiero que vayamos al principio de la base. Martín lo ha estado compartiendo un poco con los hombres, hoy yo quiero repasarlo un poquitico con ustedes, las mujeres. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios pues al hombre y a la mujer a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueva
sobre la tierra. Entonces, fundamentos como cuáles. Los hombres y las mujeres, papá y mamá, fueron creados a la imagen de Dios. Segundo, fuimos creados por Dios y cuando Dios nos creó con un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito en mente? Que nosotros llenáramos la tierra con su gloria. Esa es la meta. Tercero, recibimos una responsabilidad. La responsabilidad que recibimos es clara. Nosotros somos administradores encomendados por Dios para cuidar y gobernar sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas. Y ese trabajo y esa responsabilidad que Dios nos encomendó es un trabajo y es una responsabilidad que tal como Dios lo planeó, es una responsabilidad que se desarrolla en conjunto. Qué gran privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros, las mujeres, de ser copartícipes y coherederas de la gracia de Dios para desarrollar y llevar a cabo su propósito eterno aquí en la tierra. Proverbios capítulo 24, versículo 3, dice que con sabiduría se construye la casa. Con sabiduría se construye la casa. Y cuando aquí Salomón está hablando de casas, no está refiriéndose a un lugar físico, está refiriéndose a un hogar, a una familia. Y nuestro papel, de nuevo mis hermanas les digo, es de trascendental importancia. Nosotras no podemos ni debemos permitir que nuestro papel en la construcción de nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos sea relegado al gobierno, a la escuela, a la iglesia o a cualquier otro tipo de institución. Nosotras tenemos una responsabilidad junto con nuestros esposos y en el caso de que tú no tengas esposo, de que seas viuda, madre soltera, divorciada, tú tienes una responsabilidad y Dios está ahí acompañándote a tu lado para que nosotras podamos responder de la mejor manera y con su sabiduría, con su consejo, para cumplir esta responsabilidad. Pero tenemos que hacer un alto de dejar de seguir delegando esa responsabilidad que Dios entregó en nuestras manos a otro tipo de instituciones o de personas. Con sabiduría se construye la casa. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esas bases que nosotros debemos colocar para construir nuestra casa? Obviamente, mis hermanas, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a tener un papel trascendental en la formación y en la construcción de nuestra casa. En la medida en que nosotros logremos mayor conocimiento, mayor entendimiento, que nosotros podamos, por su palabra y por la labor del Espíritu Santo, empezar a ser transformadas, nuestras vidas y nuestras familias también van a empezar a ser transformadas. En la medida en que nosotros seamos y dejemos que nuestros corazones sean expuestos a su palabra, obviamente, ahí va a estar las piedras, el cemento, las varillas que van a dar firmeza a nuestro hogar. Es muy importante, no solamente que nosotras como mujeres cada día edifiquemos nuestra vida sobre el fundamento de su palabra, también es muy importante que nosotros la pongamos en práctica. Cada principio que nosotros describimos en la palabra de Dios, debemos de tratar en su gracia, de esforzarnos en su gracia, de ponerlo en práctica, en nuestra vivencia con nuestro esposo y con nuestros hijos. Que Dios nos ayude a desarrollar el carácter de Cristo a través de su palabra, para que nosotros podamos ser luz puesta sobre la mesa de nuestra casa, para que los que convivan con nosotros puedan ver que el evangelio que nosotros vivimos no solamente es profesado de palabra, pero que lo estamos viviendo bajo su gracia. Entonces, de lo que se trata es que vivamos, tengamos una vivencia real de nuestro encuentro y de nuestro entendimiento de la palabra, nuestro encuentro con Dios, y estemos llenas de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos animar, consolar, amonestar, pero sobre todo confiar en la gracia de Dios para con la vida de nuestro esposo y para con la vida de nuestros hijos.
nuestra vivencia familiar nunca va a ser plana. Siempre van a haber altibajos. Y en esos altibajos necesitamos estar preparadas y llenas del depósito de Dios para poder ayudar, instruir, amonestar, animar, consolar a las personas que nosotros más amamos, de nuevo, construyendo sus vidas. Segundo punto dentro de el edificar es colocar las conexiones, hablándolo en términos que podamos entender, las columnas y las vigas. Las columnas que van del piso al techo y las vigas que unen cada una de esas columnas entre sí. Ustedes saben, tanto las columnas como las vigas de una u otra manera están conectadas a la base, al fundamento, a los principios que hemos enseñado de la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas vigas y esas columnas o de qué nos hablan? Nos hablan de conexión estrecha. Nos habla de que nosotros tenemos que crear un ambiente en donde Dios pueda cada día seguir trabajando en nuestras vidas y enseñándonos. Hablo de tiempos en los cuales nosotros como familia podamos estudiar la palabra de Dios. Hablo de tiempos en que nosotros como familia podemos adorar al Señor. Hablo de tiempos en que nosotros como familia, e independientemente también como miembros de esa familia, podamos llegar ante Dios en oración, estar en lo secreto, en su presencia. Pero también hablo de un ambiente que nosotras como mujeres debemos construir, y es un ambiente de amor incondicional. Un ambiente en donde tanto nuestro esposo como nuestros hijos quieran vivir. Estoy hablando, sí, de la parte física. Nosotras como mujeres, Dios, la gran mayoría de nosotras nos ha dotado con un don para decorar, para arreglar, para tener linda nuestra casita, sea grande o sea pequeña. No es la casa, es el ambiente del hogar, donde las personas que lleguen sienten que tú estás ahí, que tú estás colocando de tu corazón. Hablo de tener comidas preparadas, comidas calientes, de hacer cosas pequeñas o grandes que sabemos que agradan el corazón de nuestros hijos y de nuestro esposo. Cada una de nosotros conoce a nuestros hijos y a nuestro esposo, las cosas que le gustan, las cosas con las que se sienten valorados, apreciados. En esas pequeñas cosas o grandes cosas, porque son grandes cosas, en esos pequeños detalles, nosotros podemos ir formando ese ambiente a través del cual Dios se muestra, Dios fluye, digámoslo así, en ese término. Es a través de un ambiente en donde no esté reinando la rencilla, el rencor, el estar mencionando las cosas que sucedieron en el pasado, que una u otra persona hizo mal. Se trata más de construir, de animar, de edificar, de afirmar la vida de nuestros hijos, de no colocar el énfasis en lo malo, sino por el contrario de colocar el énfasis en lo bueno y de construir ambientes en donde nuestra familia quiera permanecer, de construir memorias. Yo en mi casa tengo un aviso que lo muevo a cualquier parte donde yo voy, y es: no colecciones cosas, colecciona momentos. Y es la idea de construir momentos, memorias en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, que ayuden a que ese sea el lugar a donde nosotros siempre queremos llegar, a donde primero pensamos en correr, porque ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros vamos a necesitar. A través de ese lugar, en nuestro hogar, Dios va a suplir a las necesidades emocionales, espirituales, físicas, de todo tipo. Y tenemos que trabajar mucho en desarrollar esa conectividad. Nosotras, las mujeres, con nuestros esposos, valorando, exaltando quiénes son ellos, diciéndoles de una manera permanente cuán agradecidas estamos por lo que ellos son, por lo que ellos hacen por nosotros, por la provisión que siempre traen a la casa, por el cariño que nos muestran. Y ojo, no empecemos a decir pero, ahí empezamos a fallar. Siempre hay algo que resaltar, y en eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Lo mismo con nuestros hijos. Escojamos claramente nuestras batallas. No hagamos una batalla cada situación que sucede con nuestros hijos, que no va de acorde.
Ellos van a cometer errores, ellos van a tomar malas decisiones, ellos van a actuar de una manera necia, pero en todo eso nosotros tenemos que mostrar y tomar la sabiduría de Dios para mostrarles que estamos confiando en la gracia de Dios, en que Dios tiene el control sobre sus vidas, en que les amonestamos, les instruimos, les enseñamos, les estorbamos, pero al mismo tiempo les amamos de una manera incondicional y ellos saben que nuestro amor por ellos, a pesar de sus errores, no va a cambiar. Eso es pegante en la vida de nuestros hijos, porque quieranlo o no, a lo largo del camino vamos a encontrarnos con que eso va a marcar una grandísima diferencia en la vida de nuestros chicos. Y siempre oremos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, es siempre confiar. Siempre en medio de las cargas y de las incertidumbres y de los temores que como madres nosotras experimentamos con nuestros hijos o que como esposa nosotros experimentamos con nuestros esposos, nosotros tenemos que confiar en la gracia de Dios. Dios está detrás de la escena. La mano de Dios no ha sido cortada. Su obra continúa. Y a pesar de que a veces decimos, ay Señor, esto se salió de control, esto como que te quedó grande hasta a ti, Señor. No es verdad. Aunque lo sintamos, no es verdad y tenemos que recordárnoslo. Dios está en control de todo. Y créanmelo, mis hermanas, muchísimas veces a lo largo de mi vida, como madre y como esposa, muchísimas cosas se salieron de control en casa. Pero descansando, aprendiendo a descansar por su palabra, en la gracia y en la soberanía de Dios, he visto cómo Dios ha ido colocando cada pieza que yo creía que no encajaba para traer bendición sobre la vida de mi esposo y sobre la vida de mis hijos y sobre mi vida, por supuesto. Porque cuando ellos están bien, yo también lo estoy. Entonces, esforcémonos por crear ese tipo de ambientes y asegurémonos de que nuestras columnas y nuestras vigas están en firme. Tercero, los ladrillos. ¿Cuáles son esos ladrillos? Esos ladrillos son los detalles más pequeños o los detalles más grandes a través de los cuales nosotros podamos dar expresiones de amor a nuestros chicos. Cada acto construye, cada acto que nosotros hacemos de servicio, de sacrificio, cada oración, cada beso, cada expresión, cada vez que animamos, cada vez que amonestamos bajo la sabiduría de Dios, cada vez que afirmamos, animamos, perdonamos, estamos colocando un ladrillo en nuestra casa, en nuestro hogar, para edificarlo, para que en nuestra casa quien reine sea no el amor nuestro, que es un amor egoísta, que es un amor que está permanentemente pensando en nosotros, pero para que reine y fluya el amor de Dios, que es un amor que no conoce el egoísmo, que se entrega de una manera incondicional, que está muy asociado con renuncia, con compromiso, con caminar una milla más, con que nos ensuciemos los zapatos de una manera práctica. Hermanas, termino con esto, preguntándote, ¿dónde estás tú? ¿Cómo vas en tu labor de junto con tu esposo? O quizás sola. ¿Cómo vas en la construcción de ese hogar y de esa familia? ¿Qué están pensando tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos acerca de ti, de tu labor como madre cristiana? ¿Qué está recibiendo tu esposo? Quédate pensando en cada una de esas cosas y te animo a seguir construyendo. Nunca será demasiado tarde para que nosotros podamos construir. Sí tendremos que derribar algunas cosas, pero Dios está con nosotros. Y en la labor de la construcción sí que más. Él va delante de nosotros y Él también va en nuestra retaguardia. Así que mis hermanas, en esta noche solamente les animo. Ánimo en la construcción de hogares y de familias que reflejen la gloria de Dios. Bendiciones.